8 de la mañana con 57 minutos. El presidente Sebastián Piñera ha mantenido una serie de reuniones con timoneles de la oposición en busca de respaldo a los principales proyectos del Ejecutivo. Entre los invitados figuró Álvaro Elizalde, quien asistió en representación del Partido Socialista. Queremos conocer sus conclusiones tras este encuentro. Nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. ¿Cómo le fue ayer? Estuvo larga la reunión, ¿eh? Casi 3 horas estuvo con el presidente Piñera. Sí, yo diría que fue una reunión en un marco de respeto, con un sentido republicano, en que el presidente de la República nos dio a conocer cuáles son sus puntos de vista y en donde yo le expresé, obviamente, cuál era nuestra mirada. Tenemos diferencias sustantivas en temas tales como pensiones, el sistema tributario, pero creo que esto ha sido un gesto importante. Yo espero que de esta forma el gobierno deje de lado la lógica de las descalificaciones que fue lo que primó el año pasado. No olvidemos que el propio presidente se refirió a quienes pensamos distinto como antipatriotas. Bueno, y respecto a los temas de fondo, le planteamos nuestros reparos a las iniciativas del gobierno, en particular en materia de pensiones, porque la propuesta del gobierno significa más plata para la AFP y no más plata para los pensionados. Ahí tenemos una diferencia sustantiva. Y en materia tributaria, porque ha planteado rebajar los impuestos a los que ganan más, perjudicando la capacidad recaudatoria del Estado, lo que va a obligar a los futuros gobiernos eventualmente a recortar el gasto social en desmedro de la clase media y los sectores vulnerables. Entonces, tenemos ahí diferencias sustantivas con los proyectos del gobierno. Antes de ir a esos proyectos de fondo, quisiera hablar de algo que también recogió hoy día la prensa, que al parecer dijo usted ayer después de esta reunión, que una de las condiciones es que el gobierno deje de injuriar, es la palabra que se ha usado, a Michelle Bachelet. ¿En qué momento el gobierno de Sebastián Piñera ha injuriado a Michelle Bachelet? Él dice que son críticas políticas, finalmente. Mire, sobre eso, lo que yo le planteé al presidente es una solicitud muy simple. En Chile había una tradición republicana. Los jefes de Estado se refieren respetuosamente a sus antecesores. El gobierno ha roto esa tradición republicana. Y nosotros, obviamente, entendemos que puede haber una legítima crítica, pero eso no se puede transformar en injuria. Y el gobierno ha tenido una verdadera obsesión sistemática para denostar a la expresidenta de la República. Eso obviamente no genera un clima adecuado, sobre todo si plantea entendimientos con los partidos de oposición. Y por tanto, yo le planteé el punto al presidente. Es evidente que el gobierno ha insistido en la bacheletización de la agenda y el presidente de la República casi todos los días habla de la expresidenta. Senador, perdón. Le hice ese punto, pero A veces ¿sí? la semántica tiene relevancia, sobre todo en estas cosas. ¿Por qué injuria? ¿Cuál es la injuria? Pero mire, ¿usted recuerda que en el pasado se haya emplazado al alto comisionado de Naciones Unidas respecto a un tema? Cuando Naciones Unidas tiene un protocolo de cómo funciona, tiene ritmos para efecto de evacuar sus informes. Y se ha cuestionado, por ejemplo, el compromiso de Michelle Bachelet con los derechos humanos. Eso es falso. No da cuenta ni de lo que es su trayectoria, ni lo que son sus convicciones. Y se ha hecho con fines de política interna. Es más, el gobierno ha utilizado la política exterior para temas de política interna. Se negó a firmar el Acuerdo de Escazú. Chile fue promotor del Acuerdo de Escazú. Convencimos a otros países de América Latina de firmar el Acuerdo de Escazú. El presidente ha señalado que está comprometido con la protección del medio ambiente. Va a haber una cumbre en Chile al respecto. Y sin embargo, a pocos días de la suscripción del Acuerdo de Escazú, el gobierno se retiró. Sí, lo que pasa es que lo mismo ocurrió con el Pacto de Migraciones, cuando el presidente fue a Naciones Unidas y señaló ante la Asamblea General que compartía plenamente los principios de Naciones Unidas en materia de migraciones. Y después se niega a participar de la cumbre por lo mismo, estoy de acuerdo en eso. Es que yo, o un ciudadano que nos esté viendo, puede pensar igual que usted y coincidir en que, por ejemplo, el presidente Piñera actúa de una manera contradictoria o ha hecho cosas distintas a lo que predica en su discurso, como usted cita el tema climático, pero eso no es una crítica política válida. Yo puedo pensar distinto o puedo estar en desacuerdo de una forma política en que un presidente lleva a cabo algo, pero ¿eso es una injuria? Mire, el gobierno tiene una verdadera obsesión en esta materia y el propio presidente de la República lo hace. A mí me parece que eso no es un buen camino para establecer un clima de entendimiento, sobre todo por lo que representa la figura de la expresidenta para un número importante de chilenos. Si el gobierno obviamente quiere generar un clima distinto, cuando nos trató de antipatriotas, Claro, ahí hay una crítica no a Michelle Bachelet, sino que al sector opositor. Pero eso es una injuria. Disculpe que se lo diga. Nosotros podemos tener legítimas diferencias, pero jamás yo señalaría que alguien que piensa distinto es un antipatriota. Ese fue el lenguaje que se ocupó en dictadura. Y todos sabemos las consecuencias que trajo. Se calificó a un número significativo de chilenos de antipatriotas. Y todos sabemos lo que ocurrió. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque el lenguaje crea realidad. ¿Qué le dijo el presidente? Y genera un clima enrarecido, crispado, que no es positivo para lo que necesita nuestro país. Nosotros pensamos distinto, pero tenemos un profundo amor por Chile, por nuestro pueblo, por los ciudadanos, y bueno, sobre la base de convicciones que son todas legítimas,
y actuamos en política y son finalmente los ciudadanos los que deciden. ¿Le concedió en algo el punto al presidente, no? Mire, yo prefiero que el presidente diga lo que me señaló, porque es como una especie de fair play. Yo le planteé mi punto de vista, pero podría señalar que tanto a mí como a quienes se reunieron antes con él, les planteó que efectivamente la palabra antipatriota él la había utilizado referido a las actitudes, pero que no contribuía al clima que quería generar el gobierno. ¿Pero eso significa que hubo un compromiso de un nuevo trato entre el presidente y los partidos de oposición? Mire, yo no sé si haya un compromiso, un nuevo trato. El gobierno ha manifestado que quiere establecer un nuevo clima. El gobierno, por tanto, tiene el liderazgo en esa materia. Nosotros tenemos la mejor disposición y vamos, obviamente, a participar sobre la base de lo que son nuestras convicciones. Por eso, yendo a los temas de fondo, que es lo que le importa a los chilenos, cómo resolvemos el drama de las pensiones, cómo tenemos un sistema tributario que sea progresivo, que nos permita avanzar en justicia social, hemos señalado con toda claridad que tenemos profundas diferencias con los proyectos del gobierno. No cuestionamos la legitimidad del presidente de la República para gobernar. Tiene el mandato popular. Ganó las elecciones. Pero el Parlamento también tiene legitimidad democrática. Si el gobierno quiere llevar adelante su programa, lo puede hacer. Pero si quiere modificar leyes, requiere de la voluntad del Parlamento. En el pasado han sido los gobiernos los que han hecho el esfuerzo por llegar a entendimientos con la oposición. Por tanto, si el gobierno quiere avanzar en esta materia, lo que le hemos dicho es que tiene que modificar de manera sustantiva sus proyectos. Porque nosotros no estamos en condiciones de aprobar un proyecto que no resuelve el drama de las pensiones en nuestro país y que mantiene la lógica de la AFP, que ha sido un rotundo fracaso. Soluciones de mercado que no garantizan las pensiones dignas que merecen los adultos mayores. Y obviamente en materia tributaria tenemos una diferencia sustantiva y hemos planteado 3 críticas y hasta el día de hoy el gobierno no ha modificado sustantivamente sus propuestas en esta área. Sobre todo de lo que se habló en torno a la tributaria y a la previsional y manteniéndome en el tema de la expresidenta Michelle Bachelet. Felipe Arboe, senador ha señalado que el tiempo de Bachelet ya pasó. Hoy se requiere renovación importante de la política. ¿Usted cree que el tiempo de Michelle Bachelet ya pasó en materia presidencial? Mire, lo que puedan ser los liderazgos futuros lo sabremos en un par de años. Obviamente yo creo que se requieren nuevos liderazgos, pero también respeto a los liderazgos consolidados. Y en su momento habrá que tomar las decisiones que correspondan. La propia expresidenta Bachelet ha señalado que no tiene intenciones de concursar por un nuevo mandato presidencial. Ya, pero la otra vez dijo lo mismo y terminó Está siendo bien, pero lo que le quiero decir es que más que aquí estar hoy día determinando decisiones que tendrán que tomarse en el futuro, yo creo que efectivamente también se requiere promover nuevos liderazgos y eso es muy importante, ya, pero respetando los liderazgos que están consolidados. Su hijo Sebastián Dávalos no lo descartaba en el sentido que decía no veo liderazgos en la nueva mayoría, ex nueva mayoría, oposición, como le quiera llamar. En su momento, a lo mejor la vuelven a llamar. Mahmoud Alewi decía que incluso este gobierno era como el jefe de campaña de Michelle Bachelet, dejando abierta la puerta a que otra vez pudiera ser convocada por las fuerzas de la oposición. Bueno, en su momento tendremos que tomar las decisiones que correspondan. Yo obviamente tengo un enorme respeto por la presidenta, fui ministro de Estado bajo su gobierno, le tengo un enorme cariño, pero lo importante hoy día es cómo resolvemos los temas de los chilenos. Hoy no es el tiempo de las elecciones, es el tiempo de cómo avanzamos en áreas que son fundamentales para resolver problemas de la vida cotidiana. El gobierno tiene propuestas específicas, nosotros tenemos diferencias, hemos señalado que las modificaciones que ha planteado el gobierno son insuficientes y esperamos que el gobierno dé igual señales es curioso que no descarten un Bachelet 3, senador. Es curioso que se diga, lo veremos en su momento, y no que se diga, no, la presidenta ya estuvo 2 veces, hay que renovar los liderazgos. Ella ha señalado que no tiene disposición de volver a concursar. No, claro, pero pareciera ser que el lo resto dijo públicamente, a mí me lo ha dicho personalmente, pero usted sabe que... En política no todo puede pasar. Todo puede pasar. Ahora, eso no obsta, reitero, que yo creo que es necesario establecer liderazgos de recambio, liderazgos de renovación, reitero, respetando los liderazgos que están consolidados. Vamos a lo que hablaron sobre las reformas, sí. Particularmente la reforma tributaria que ha tomado bastante, digamos, más aparentemente premura en términos de su trámite o de la discusión política, más que la de pensiones. Parece que la tributaria podría ir más ágil. Ustedes pidieron desde siempre, la oposición, que una de las formas para poder destrabar o avanzar era que se separaran los proyectos. Por ejemplo, en pensiones. Perdón. En pensiones, el pilar solidario. Sí. Y que se pudiera hacer a través de una ley corta para destrabar en eso que estaban mucho más de acuerdo. Y da la impresión por las declaraciones del ministro Blumel que el gobierno estaría abierto a considerarlo. ¿Se quedó con esa impresión usted en la conversación con el presidente? No sabría decirle. ¿No? La última palabra la tiene el presidente, pero efectivamente el proyecto de pensiones tiene una propuesta positiva y una propuesta negativa. La positiva es que establece el fortalecimiento del pilar solidario, que fue creado bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2008, que otorga pensiones a los chilenos de más escasos recursos, a través de las pensiones básicas solidarias y las pensiones con aporte solidario. Nosotros obviamente vamos a apoyar
todas las iniciativas que nos permitan fortalecer este pilar solidario, estamos de acuerdo con que así sea. Respecto del otro aspecto del proyecto, el gobierno lo que está planteando es un sistema que no modifica sustantivamente las bases del sistema actual, que la cotización adicional de los empleadores sea administrada por las AFP o instituciones de similar naturaleza. Eso se traduce en algo muy simple. El proyecto se va a tramitar en 2 años, si es que se aprueba. Son 8 años para llegar a la tasa de cotización del 4% adicional, y para que la pensión aumente en un 40% es necesario esperar toda la vida laboral, 40 años más. Es decir, en 50 años más se va a alcanzar ¿Cómo se hace antes? un aumento de la pensión del no es 40%. así, ¿Cómo se puede hacer antes? Nosotros tenemos una propuesta distinta, que es que parte importante de estos recursos, en el caso de los socialistas planteamos la totalidad, la presidenta Bachelet en su proyecto que planteó antes era en una parte, se administre con criterios de solidaridad intergeneracional, los pasivos, los activos con los pasivos, entre hombres y mujeres, entre los que ganan más y los que ganan menos. Y eso permite un aumento inmediato de las pensiones que se va fortaleciendo con el paso del tiempo. Senador, perdón. Porque el drama de las pensiones, disculpe que en esto sea insistente, no es un drama de futuro, es un drama de presente. Hoy tenemos que 8 de cada 10 pensionados tienen una pensión igual o inferior al salario mínimo. Y casi la mitad, el 44%, su pensión es igual o inferior a la línea de pobreza. Es decir, en Chile se es pensionado y pobre. Y eso es lo que hay que corregir ahora, no en varias décadas Senador, más. le quería preguntar cómo conversa eso con lo que arrojan algunas encuestas en esta materia. Yo recuerdo que incluso cuando el gobierno anterior presentó este proyecto de reforma al sistema de pensiones, la gente en las encuestas decía que prefería que siguiera un sistema de capitalización individual, que esa cotización adicional querían que se fuera a sus cuentas individuales, no un fondo colectivo, no con criterio de solidaridad. Desde ese punto de vista, siento que el proyecto del gobierno puede estar recogiendo más eso que dicen las encuestas. ¿Ustedes cómo lo han testeado? Porque ahí también los ciudadanos tienen algo que decir porque finalmente son sus dineros, ¿no? El sistema de pensiones es un sistema complejo desde el punto de vista técnico. Yo creo que lo que realmente le interesa a los chilenos es que mejoren las pensiones. Y por tanto, la vía que sea más eficiente para el mejoramiento de las pensiones es lo que va a contar con mayor respaldo. Lo que nosotros proponemos es aumento inmediato de las pensiones con esos recursos. No a través de la capitalización individual tener que esperar varias décadas, porque si no, el impacto va a ser muy bajo. Porque el drama de las pensiones lo tenemos con los actuales pensionados. Y por tanto, el proyecto del gobierno se olvida de los actuales pensionados. Solo piensa lo que puede ocurrir en 3 o 4 décadas más. Eso nosotros creemos que es insuficiente. Senador, estando de acuerdo absolutamente con que se requiere una solución urgente, porque las pensiones actuales son muy bajas. O sea, todos tenemos, bueno, mi abuelo recibe una pensión miserable, todos tenemos a alguien en la familia que está viviendo esto en carne propia. No obstante, la pregunta es, ¿de qué manera ese deseo que ustedes plantean en sus propuestas de que se tenga una solución más inmediata es sustentable en el tiempo para que no nos pase como a otros países que han quedado en bancarrota? ¿Cómo se enfrenta, por ejemplo, el cambio generacional? Hoy día la población vieja va creciendo más que la población joven. ¿Cómo se hace sustentable para dar esa solución más inmediata y que esto sea financiable? A ver, sobre el tema de fondo, que es un nuevo sistema de pensiones para Chile. Ayer yo le entregué al presidente la publicación que lanzamos los senadores socialistas. Se me agotaron porque todos los medios de prensa ayer en La Moneda me pidieron una copia, si no, le estaría mostrando hoy día una copia, pero me comprometo a enviársela. Y esta es una propuesta que se hace cargo de la imprescindible solidaridad que existe en el sistema, porque este es un sistema de seguridad social. Las soluciones de mercado no son eficientes para proveer bienes públicos, particularmente, en este caso, un sistema de seguridad social protector. Y lo hemos realizado con los estudios técnicos respectivos para que sea financiable en el largo plazo. Porque efectivamente usted plantea un punto que es relevante. La composición demográfica en Chile ha cambiado. Antes era una pirámide. Muchos niños, muchos jóvenes, muy pocos adultos mayores. Hoy es un rectángulo. Y la tendencia es una pirámide invertida. Pocos jóvenes, muchos adultos mayores. Las tasas de natalidad han decrecido de manera significativa y eso, por tanto, genera problemas para el financiamiento de un sistema de esta naturaleza. Por eso le pregunto. Por eso, nosotros lo que planteamos es un sistema mixto. Primero, con financiamiento tripartito, ahorro, es decir, incentivo a la cotización. En segundo lugar, el aporte del Estado, perdón, de los empleadores. Y en tercer lugar, un aporte público. Sí. Y que se establece el criterio de solidaridad en la forma de administración de este sistema. Perdón, hasta ahí están un poco de acuerdo. Hasta ahí están de acuerdo. Sin desincentivar el ahorro. No, el gobierno plantea algo mucho más simple. Es solo ahorro y aporte público. Y la forma en la cual se administran los aportes adicionales... Pero también se habla de aporte de los empleadores. Sí, pero no lo planteamos con una lógica de solidaridad que permita resolver el drama, por ejemplo, que viven integrantes de su familia. Mire, sí, lo doy solamente como un ejemplo, pero todos tenemos un ejemplo que podríamos citar hoy día. ¿Sabe lo que preocupa? A ver, imagínese que
no sé, ¿quién nos está viendo está de acuerdo con la gratuidad universitaria? Y se planteó ese cambio en el gobierno anterior. Hoy día estamos viendo los primeros problemas ya en muy poco tiempo con el tema de la gratuidad, donde los fondos no alcanzan, las universidades están acogotadas. Entonces uno dice, por Dios que es deseable y ojalá todos estudien gratis, pero ¿va a haber lucas para financiarlo? ¿Cómo Pero, evitamos que nos pase lo mismo? Muy con las buena pensiones? pregunta. Mira, nosotros hemos gobernado y hemos sido muy responsables fiscalmente. Hemos gobernado durante mucho tiempo. Incluso algunos sectores más radicales son críticos porque a veces hemos llevado adelante cambios con menor celeridad precisamente para actuar responsablemente, porque se trata de resolver los problemas, pero que el Estado esté en condiciones de financiar. El gasto público aumentó cualquier cantidad. De financiar lo que corresponda. Sí, pero el proyecto del gobierno lo profundiza el déficit, porque la rebaja no viene acompañada de una compensación adicional. Está hablando de la reforma tributaria. La reforma tributaria. Pero bueno, pero no nos distraigamos. Sobre el tema de la gratuidad, el problema que se estableció es que se señaló para generar un incentivo a que efectivamente los estudiantes tuvieran el mejor rendimiento posible, se concentraran en su estudio, un límite de tiempo de la gratuidad. Pero ocurre que en Chile muchas veces se demoran más tiempo, por distintas razones, muchas veces porque reprueban ramos. Y por tanto, la universidad está hoy día teniendo un problema respecto al financiamiento adicional. ¿Qué propusimos nosotros? Se aprobó en la ley de presupuesto que los fondos del crédito solidario, el crédito universitario, pudieran ser utilizados por las universidades para efectos de contribuir al financiamiento del arancel de estos alumnos que tenían algún nivel de retraso. No indefinidamente, 6 meses, 1 año, 2 años, de acuerdo al tipo de carrera y su extensión. ¿Y qué es lo que ocurrió? Fueron al Tribunal Constitucional los representantes de gobierno y se declaró inconstitucional. Y por tanto, esto no se hace realidad. Entonces, no es un problema de responsabilidad no es el único fiscal, problema, porque los recursos estaban. Es un problema de falta de voluntad política, sí, pero no es el único problema para resolver estos problemas. Yo me pregunto si también no hay un problema de proyección cuando la gratuidad funciona sobre la lógica del arancel de referencia y no del arancel real. O sea, ahí hay una brecha que evidentemente alguien la tiene que cubrir y en este caso son las universidades que dicen, bueno, yo he tenido que sacrificar recursos en investigación, he tenido que cerrar unidades y al final uno se pregunta si eso no afecta la calidad de las universidades, que es como la gran materia a la que yo creo todos aspiramos, que la educación sea de mejor Muy buena calidad. pregunta, pero ¿sabes lo que ocurrió cuando no ha habido algún tipo de arancel de referencia? Una carrera valía 100.000 pesos. Se establecía un beneficio del Estado, beca o cualquier cosa por 100.000 pesos. ¿Qué hacía la universidad? Aumentaba el arancel a 200.000 pesos. Porque sabía que esa familia podía pagar 100.000, con un esfuerzo tremendo, entonces tenía los 100.000 que le aportaba el Estado, le cobraba 200.000. Se aumenta la beca a 200.000 pesos. Como se sabe que esa familia, haciendo un gran esfuerzo, a veces hipotecando hasta la casa, puede pagar esos 100.000 pesos, el arancel sube a 300.000 pesos. ¿Usted dice que las universidades ahora se están ajustando más a la realidad? Es un cuento sin parar. Lo que nosotros hemos señalado, obviamente, primero que la gratuidad no es obligatoria. Cada universidad determina si se acoge o no, de acuerdo a su proyecto educativo. Hay algunos que no se han acogido. Pero obviamente se requiere un arancel de referencia sobre bases técnicas que eviten que el precio suba indefinidamente con los costos que significa eso para la familia. Y en eso nosotros hemos sido claros. Lo segundo, que todo lo que se refiere a extensión, todo lo que se refiere a investigación, tengan formas de financiamiento ad hoc, de acuerdo a esas finalidades. Y que por tanto el arancel sea para cubrir los costos de la docencia. Porque usted compartirá conmigo que a veces hay universidades que otorgan lo que se llaman las carreras de pizarrón, que desde el punto de vista del costo son relativamente bajos, y sin embargo lo hacen porque, aunque el lucro esté prohibido, aumentan sus recursos. Claro, pero también hay universidades que tienen extensión, que tienen investigación, que son esas universidades las que señalan que han tenido que ir recortando recursos en esa área. Por eso yo he señalado que las fuentes de financiamiento para la extensión y la investigación deben ser propias de esa necesidad. Y el arancel debe ser para pagar lo que cuesta la carrera universitaria. En caso contrario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a seguir teniendo un alza de los aranceles. Mira, tenemos de las universidades más caras del mundo y no son las mejores universidades del mundo. Precisamente por lo que está planteado. Y por tanto esto requiere de un marco de regulación. ¿Por qué razón? Porque la lógica de mercado no es una lógica adecuada para efectos de proveer educación de calidad. Se nos va el tiempo, nos quedamos harto en educación, que es muy relevante. Tremendo tema. ¿Puedo plantear un tema sobre eso? Es que Sí. se lo dije ayer al presidente, lo han destacado poco en los medios. Le hice entrega de la carta que firmaron los 4 senadores de oposición, en que manifestamos nuestra preocupación porque el gobierno ha detenido y ha abandonado todas las iniciativas para fortalecer la educación pública que están aprobadas como ley de la República. Y por tanto, les pedimos al gobierno que implemente esta iniciativa porque creemos que el desafío del fortalecimiento de la educación pública es fundamental. Finalmente, con respecto a la reforma tributaria, una de las grandes dudas que plantean es cómo se va a compensar la menor recaudación a raíz de la integración del sistema. Sí. Ustedes y sus técnicos plantean 4 ejes fundamentales, ¿no? ¿Cuál es el más importante que creen ustedes es la mejor herramienta para compensar esa diferencia importante que hay
Nosotros somos recaudación. contrarios a que se integre completamente el sistema de recaudación. Somos contrarios a eso. El gobierno insiste. Esa reintegración lo que se va a traducir es que los que ganan más van a pagar menos. Y por tanto, eso atenta contra el carácter progresivo del sistema tributario. El carácter progresivo es muy simple. Los que ganan mucho cotizan, la clase media y los sectores vulnerables pagan impuestos, la clase media y los sectores vulnerables no pagan impuestos. Y el gasto social va dirigido a la clase media y los sectores vulnerables, eso nos permite avanzar en justicia social. Entonces ahí tenemos una primera observación. Pero la segunda es que la rebaja planteada por el gobierno se plantea a través de una compensación que es la boleta electrónica. Y todos nuestros técnicos indican que la recaudación de la boleta electrónica no es suficiente para compensar esa rebaja. Pero no solamente plantean eso. Y por tanto... Están los impuestos digitales, está... Sí, pero la gran carga de recaudación adicional es la boleta electrónica. Y por tanto nosotros lo que hemos señalado es que eso no va a compensar la rebaja. ¿En qué se va a traducir eso? Que los futuros gobiernos van a tener una menor recaudación. Van a tener que hacer algo. Recortar el gasto público, recortar el gasto social. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿cuál es la principal herramienta que ustedes plantean para que eso se ajuste? Nosotros creemos que es necesario, cualquiera sea la propuesta, esto es un tema de principio, preservar el carácter progresivo del sistema. Esto es que los que ganan más contribuyen más. Y en segundo lugar, que la rebaja venga compensada con una recaudación igual o incluso superior ante las necesidades que tiene el Estado. Y creemos que eso no está presente en el proyecto, ni está presente en las modificaciones que ha planteado el ministro de Hacienda, y por eso le hemos señalado respetuosamente que nos parecen insuficientes y es muy difícil que nosotros concurramos con nuestros votos para aprobar una mala iniciativa. Bien, vamos a ver si el gobierno recoge el guante y si hay más espacio de acercamiento en estas, sobre todo dos áreas, las pensiones y la reforma tributaria que son tan relevantes. Gracias, senador. Gracias a usted. Gracias, buen día. Buen día, nos vemos.